Cuando mi papá falleció, mi mamá tiró todas sus cosas para hacerle espacio a su novio y me echó, porque no quería que algo del pasado afectara su nueva vida. Hace 3 semanas, mi papá falleció después de estar enfermo por mucho tiempo. Le habían diagnosticado esclerosis múltiple hace mucho tiempo, hace un par de años, y dio una buena pelea, pero eventualmente ya no pudo más y lo perdimos. Fue un gran golpe para mí emocionalmente, porque estaba mucho más cerca de mi papá que de mi mamá. Yo, 18 años, no sabía cómo sentirme y apenas estaba empezando a sobrellevar mi dolor, cuando mi madre decidió que me iba a echar de la casa para poder mudarse con su novio en un plazo de 1 mes. En el lapso de una semana, perdí a mi papá y también descubrí que mi madre había estado teniendo una aventura con un compañero de trabajo todo el tiempo. No sé si mi papá lo sabía, pero, honestamente, ni siquiera hace la diferencia. Estaba disgustado cuando trajo a casa a su novio solo 4 días después del fallecimiento de mi papá, tuvimos una gran pelea. Después de que él se fue, ella me dijo que esta aventura había estado sucediendo durante mucho tiempo, prácticamente desde que diagnosticaron a mi papá. Yo no sabía lo que era tener una pareja enferma, así que no tenía idea de lo difícil que era para ella, por eso no tenía derecho a juzgar si encontró el amor en otro lugar. Ella afirmó que sabía que iba a perder a su marido en algún momento, así que, en su opinión, no había nada malo en lo que estaba haciendo. Fue bastante patético de su parte, y se lo dije. Al día siguiente, lo pagué, porque ella me dijo que tenía que irme y que no quería ninguna porquería del pasado. Ya no estaba en su casa, y no se refería solo a mí. Ella y su novio habían comenzado a empacar un montón de cosas de la habitación de mi papá por la mañana, y cuando me desperté había un montón de cajas en el patio delantero. Mi mamá me dijo que a donde iba podía llevarme las cajas o dejarlas ahí para que las quemaran, pero de cualquier manera, se iba todo fuera de su casa. Me dieron un par de horas para empacar todas mis cosas y poder irme. Decidí utilizar mi tiempo empacando mis pertenencias en lugar de discutir con ella, porque, a juzgar por el comportamiento de mi madre, ella estaba demasiado perdida y no quería menospreciar mi dignidad hablando con ella. Prácticamente habíamos dejado de llevarnos bien un par de meses antes de que mi papá falleciera, porque ella había estado peleando mucho con él. No creía que fuera correcto seguir discutiendo con él por cosas pequeñas y ser tan horrible con él, especialmente cuando sabíamos que no iba a lograrlo. Después de que me enteré de la aventura, le había perdido todo el respeto, así que me alegré mucho de irme. Hice algunas llamadas telefónicas y después de un tiempo, mi novia me dijo que podía hablar con sus padres y quedarme con ellos. Me quedé con ellos por un par de semanas hasta que pudiera recuperarme y hacer otros arreglos. Estoy muy agradecido por eso, ya que he estado viviendo con ellos desde que mi madre me echó, y han sido muy amables, especialmente mi novia, ya que solo hemos estado saliendo durante 3 meses y ella realmente no necesitaba hacer esto, pero de todos modos, estoy muy agradecido por ella. El día que me fui, junto con mis propias pertenencias, también tomé las cajas que mi madre había tirado, las cuales estaban llenas de las pertenencias de mi padre. Pensé que definitivamente no podía dejar que las quemaran, ya que eso significaría perder lo último de lo que mi padre había dejado atrás. Terminé con mi habitación extremadamente estrecha debido a todas las cosas que había allí, pero valió la pena. Durante los últimos días, había estado evitando incluso mirar esas cajas y, mucho menos, revisarlas. La razón de eso era bastante simple, me recordaba demasiado a mi papá y simplemente no estaba listo para pasar por eso. Sabía que terminaría llorando en el suelo, porque ya lo extrañaba mucho, así que lo había estado evitando como la peste. Pero hace 2 días, decidí que iba a pasar por algunas de las cajas, no importaba lo difícil que fuera. Tuve mucha suerte, porque la primera caja que escogí estaba llena de documentos y papeleo de la habitación de mi padre antes de que lo trasladaran al hospital en las últimas semanas de su vida. Estaba trabajando en salir de su habitación en la casa, ya que no estaba en condiciones de salir todos los días. Mi padre estaba trabajando como asesor fiscal en una gran empresa, así que había mucho papeleo al respecto y no entendí la mayor parte, así que simplemente lo dejé a un lado. Me dirigí al fondo de la caja y allí encontré un archivo manila azul con mi nombre. Al revisar el contenido de esa carpeta, descubrí que mi padre en realidad había dejado un testamento y mi madre probablemente no tenía idea, o tal vez sí la tenía y simplemente no le estaba contando al abogado. No solo el testamento, también encontré un montón de otros documentos, incluyendo la escritura de la casa, que decía que no pertenecía a mis padres, sino solo a mi padre. Después de leer el testamento, me di cuenta de que mi papá me había dejado la casa y todo el dinero que había quedado en su cuenta. A mi madre le había dejado su auto, lo cual fue un gran problema, porque mi papá conducía un auto muy bonito, y al ser propietario de su casa de vacaciones, me di cuenta de que mi madre no tenía ningún derecho a echarme de la casa, porque ya ni siquiera le pertenecía. En algún momento, primero perteneció a mi padre y ahora me pertenece a mí. Hasta ahora, el abogado de mi padre me había dicho que sus activos iban a permanecer congelados hasta que el tribunal encontrara una manera de decidir cómo iban a ser sus activos. Sin embargo, después de encontrar esos documentos, lo llamé de inmediato y le conté lo que había encontrado. Así que lo invité a la casa de mi novia y le pregunté si sería posible volver a mi propia casa, porque mi papá claramente declaró en el testamento que la casa me pertenecía a mí, no a mi madre. Y me dijo que definitivamente era libre de hacerlo si quería, porque mi madre tuvo que echarme en primer lugar, al menos no sin previo aviso.
Eso fue todo lo que necesitaba saber. Él podía encargarse de la ejecución del testamento, pero iba a lidiar con la situación con mi mamá. La llamé inmediatamente después y le dije que me había enterado del testamento que mi padre había dejado. Había dicho que me iban a dejar la casa y también todo el dinero en su cuenta bancaria. Ella guardó silencio por un par de minutos y dijo que no le importaba, pero yo le dije que ahora que las tornas habían cambiado, quería que ella se fuera del lugar, porque la casa nunca le había pertenecido realmente ni había hecho nada para ganársela. Había sido horrible con mi papá y ahora estaba siendo horrible conmigo, así que le dije que la quería fuera. Al final de esta semana, y fue entonces cuando comenzó a ser agotadora. Para ser honesto, en realidad esperaba que comenzara a discutir conmigo, porque así es como ella siempre ha sido, discutidora y desagradable con todos los que la rodean. En lugar de eso, comenzó a rogarme que no dijera ni hiciera nada, porque ella la había convencido de mudarse con ella, diciéndole que ella se encargaría de todo por él. Aparentemente, su compañero de trabajo también había estado casado, pero recientemente había solicitado el divorcio, y su exesposa exigía una enorme cantidad de pensión alimenticia, lo cual era bastante justo, debido a que había hecho trampa. Ella estaba preocupada por eso, y mi madre le había dicho que ella se encargaría de todo por él, lo que significaba que le dejaría quedarse con ella para que no tuviera que preocuparse por dónde viviría o por el alquiler y otros gastos varios. Ahora podría concentrarse en su divorcio. Si yo me acercara a ellos y les dijera que la casa ni siquiera le pertenecía a ella, estaría jodida. Así que si decidiera hablar con su novio, no solo terminaría sin un lugar para vivir, sino que ella también terminaría sola. No soy una persona cruel, así que le dije a mi madre que era libre de seguir actuando como si tuviera los medios para salvar la situación de su novio, pero definitivamente no quería que ella lo hiciera. Ya no vivía en mi casa, así que le dije que no le contaría a nadie lo que acababa de decirme si me prometía que se iría de casa a finales de esta semana. Sinceramente, no me importa dónde. Ella fue, yo solo la quería fuera de la casa para poder volver a mudarme. Luego, comenzó a decirme que esto no era justo porque era un chantaje directo y que no podía hacerle esto, pero le mencioné lo injusto que había tratado conmigo hace apenas un par de días. Así que fue bastante ridículo que ella esperara que yo pensara en su situación en este momento, no pensé que estaba siendo injusto. Después de discutir conmigo un rato, ella comenzó a llorar por teléfono y dijo que simplemente no podía creer que yo estuviera siendo así con ella solo porque había querido ser feliz en su vida por una vez. Dijo que ni siquiera había querido casarse con mi padre, pero que ya estaba embarazada de mí y que su familia también la había obligado. Aparentemente, mi padre nunca la había tratado bien, siempre había estado demasiado involucrado en su trabajo y nunca había tenido suficiente tiempo para ella. Así que ahora ella solo estaba tratando de tener una vida feliz con su novio, y la única razón por la que incluso me había echado era porque sabía que yo era como mi padre y que no iba a tolerar su felicidad. Lo único que estaba haciendo era darle la razón. No sabía qué decirle en ese momento, así que solo le dije que tenía una semana y luego colgué. Me he sentido un poco culpable desde entonces, no sé por qué, pero escucharla llorar así por teléfono me hizo sentir muy mal. No sé si es porque en realidad estoy haciendo algo por lo que vale la pena sentirme culpable o tal vez es simplemente porque soy una persona sensible y no soporto escuchar a la gente llorar. Estoy un poco confundida, así que estoy aquí para preguntarle a Ida por qué le dije a mi madre que ella y su novio tienen una semana para renunciar a su casa. No tengo a nadie de mi familia viviendo en el estado, así que no pude pedirles ayuda y tuve que depender de mis amigos. Hablé con mis abuelos, ya que estoy empezando en la universidad en un par de meses, así que voy a necesitar su ayuda para cubrir los gastos. Después de haberles explicado el tipo de situación en la que me encontraba debido a que mi madre, todos ellos habían cortado. No puedo decir que sea peor por eso, ya que nunca se llevó bien con sus propios padres y solo tuvo una relación civilizada con sus suegros. En cuanto al testamento, no sé exactamente por qué mi padre había dejado la casa y todo su dinero para mí o porque no había hablado con su abogado al respecto. Le pregunté al abogado de mi papá sobre esto y, aparentemente, él había estado presionando para que creara un testamento desde que le diagnosticaron, pero mi papá seguía diciendo que lo haría más tarde. Ahora, aparentemente, lo que le quedó era un testamento holográfico, ya que no hubo testigos ni un abogado involucrado. Esto podría facilitarle a mi madre impugnarlo, pero cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Afortunadamente, en el estado en el que vivimos, incluso testamentos como estos se consideran válidos, y supongo que mi padre debe haberlo sabido. En cuanto a por qué exactamente me había dejado las cosas más importantes, supongo que es porque probablemente había escrito este documento cuando él estaba en casa y mi madre había estado peleando mucho con él por nada en particular. Ella solo estaba peleando con él porque podía y él no podía dejarla, sin importar lo frustrado que se sintiera. Supongo que por eso hizo esta decisión y creo que fue una buena elección. De todos modos, para responder a tus preguntas, realmente no sé las razones exactas de mi papá, pero esta es mi actualización teórica. Hola, todavía vivo con mi novia y, después de leer los comentarios, decidí cambiar de opinión. Todavía voy a exigir que mi madre se mude de la casa, pero voy a cambiar un poco los términos de mi condición. Después de publicar esa edición, muchos de ustedes dijeron que probablemente debería pensar en el hecho de que mi madre puede impugnar el testamento y eso me causaría muchos problemas, y lo pensé, y ustedes tenían razón. Al principio no estaba pensando en eso, así que decidí llamar a mi madre y le dije que ahora estaba lista para darle 6 meses para encontrar un lugar y mudarse de la casa.
Parecía bastante sorprendida cuando dije eso porque no habíamos hablado desde nuestra última conversación, así que no tenía una explicación para este cambio de opinión. También le dije que, como le estaba dando 6 meses, también quería que ella prometiera que no iba a impugnar el testamento de mi padre. Con suerte, 6 meses serían tiempo suficiente para probar la validez del testamento en la corte y eventualmente podríamos comenzar la división de los bienes. Supongo que 6 meses serían suficientes para que el novio de mi madre también resolviera su divorcio. Personalmente, hubiera preferido causarle muchos problemas a mi madre y pedirle que se fuera dentro de una semana, asegurándome de que ella se sintiera tan mal como yo, pero es necesario que en este momento sea más importante para mí no actuar precipitadamente, porque eso solo me traería problemas a mí y no a ella. Ella me ha dicho que va a pensar en ello antes de aceptar cualquier cosa, y bueno, a ver qué dice. Actualización 2. Hola, entonces hace 3 días le dije a mi madre que quería que me prometiera que no impugnaría el testamento y que la dejaría quedarse en la casa por 6 meses más. De todos modos, iba a irme a la universidad en 3 meses, así que pensé que durante esos 3 meses simplemente les pediría a mis abuelos que me enviaran algo de dinero para poder conseguir un departamento, porque no quería molestar a mi novia viviendo con ella por tanto tiempo. Pero sus padres insistieron en que tenía que quedarme con ellos y, aunque solo hemos estado juntos durante 3 meses, mi novia y yo realmente nos amamos, así que ella dijo que lo mismo en mi situación de vida se solucionó. No tenía prisa por hacerlo, que mi madre saliera de la casa no tenía sentido. Tenía la esperanza de que ella aceptara mis términos para poder conseguir que el abogado de mi padre lo aprobara también, porque si ella firmaba un contrato legal, no podría echarme atrás. Estaba deseando recibir noticias suyas con buenas noticias, pero en lugar de eso, me llamó hoy y lo primero que me preguntó fue si esperaba que ella firmara algún documento o contrato para esta situación. Inmediatamente dije que sí, porque no quería engañarla y definitivamente no confiaba en ella, así que eso era un hecho. Ella lo pensó por un par de segundos y luego me dijo que si tenía que firmar un contrato, entonces ella no estaba interesada en este acuerdo, lo cual realmente me molestó porque básicamente significaba que si sabía que tenía que cumplirlo o habría consecuencias, entonces no estaba segura de si iba a poder hacer alguna promesa. Fui muy directo con ella y le dije que si no estaba lista para firmar un acuerdo legal conmigo, entonces mi trato estaba descartado. Le dije que no confiaba en ella en lo más mínimo y que no debería sorprenderse, ya que su comportamiento en el pasado reciente ha sido nada menos que absolutamente horrible hacia mí. Pensé que iba a discutir conmigo, pero solo me dijo que estaba de acuerdo, pero que tampoco confiaba en mí, ya que, después de todo, definitivamente era el hijo de mi padre. No entendía que tenía eso que ver con todo, porque en lo que a mí concernía, ni mi padre ni yo habíamos hecho nada para ser considerados poco confiables. Lo único que ella tenía en contra de mi papá era el hecho de que él había sido obligado a casarse con ella porque quedó embarazada de mí, y mis abuelos pensaron que sería la mejor manera de seguir adelante con la situación. Eso no es culpa mía ni tampoco es culpa de mi padre, si ella no quería casarse con él, debió haber luchado por sus derechos. Además, ni siquiera estoy seguro de que tan cierto era eso, porque había hablado con mis abuelos al respecto y me habían dicho que no la habían obligado exactamente, sino que simplemente le habían aconsejado que no me criara sola, porque en esa época ella era muy joven y mis padres parecían amarse. Entonces, mis 2 abuelos habían sugerido que se casaran, pero no había ninguna presión sobre ellos como tal. Y el otro problema que mi madre tenía con mi papá era que él trabajaba demasiado. Ni siquiera creo que sea un problema real, porque, por supuesto, él tenía que hacerlo. Mi mamá ni siquiera trabajó en los primeros años de su matrimonio y recién comenzó a trabajar hace unos 7 años. Ella pudo conseguir ese trabajo solo porque una de sus amigas y su esposo habían fundado esa empresa, de lo contrario, ni siquiera habría podido encontrar ese trabajo del que constantemente se jactaba. Ahora mismo podía decir que era una mujer independiente, pero eso era solo porque mi papá la había apoyado. Ella, desde el principio, así que no tenía derecho a decirme que no confiaba en mí porque yo era hijo de mi padre. Yo estaba muy molesta con ella, entonces le dije que era libre de hacer lo que quisiera, pero como no iba a firmar un contrato, la quería fuera de la casa. Luego estaba a punto de decir algo, pero antes de que pudiera colgar, ella intentó llamarme varias veces. Después de eso, estoy demasiado molesto para hablar con ella ahora mismo. En el pasado, hace media hora que no ha vuelto a llamar, pero sé que lo hará. Solo voy a hablar con ella después de que me calme. Actualización 3. Mi madre no me volvió a llamar después de la última conversación que tuvimos y que mencioné en mi última actualización. Seguí esperando que ella llamara durante los siguientes 2 días, pero solo me llamó hoy. Estaba un poco nervioso porque no sabía qué esperar. Para ser honesto, por un lado, realmente quería que ella firmara el trato que le había sugerido, dejarla vivir en la casa durante 6 meses hasta que pudiera hacer otros arreglos por sí misma y a cambio, no impugnar el testamento. Pensé que estaba siendo muy justo, pero después de la última discusión que tuvimos, no sabía si ella iba a estar de acuerdo ahora. Así que cuando me llamó hoy, traté de ser lo más educado y civilizado posible, porque no se trataba solo de ella, también tenía algo que perder. Había estado esperando algo de buenas noticias, pero lamentablemente, tan pronto como cogí el teléfono, me dijo que había tomado su decisión y había decidido que no iba a firmar ningún contrato, sino que definitivamente iba a impugnar el testamento. Incluso había hablado con un abogado.
Respecto a eso, también me quedé desconcertado, porque eso obviamente significaba que ella ya no iba a vivir más en la casa, ya que me pertenecía. Le dije que si iba a impugnarlo, significaba que ya no iba a vivir en mi casa. Pensé que eso la haría volver a sus sentidos, pero ella solo me dijo que no tenía derecho a sacarla porque, hasta ahora, el testamento ni siquiera ha sido aprobado como válido. Y ella tenía razón, pero también significaba que ella tampoco tenía derecho a echarme, ya que estamos en un área un poco gris en este momento. Así que le dije que probablemente tendríamos que vivir todos juntos hasta que terminara la sucesión. Obviamente, esa idea la hizo sentir realmente incómoda, y después de un par de segundos, me dijo que iba a encontrar un lugar para vivir, pero que se iba a tomar su tiempo porque yo no tenía derecho a decirle qué hacer. Una vez más, le dije que estaba libre de tomarse todo el tiempo que quisiera, pero yo iba a volver a mudarme a finales de esta semana. Entonces, ella comenzó a gritarme y dijo que yo estaba siendo una completa molestia y que ella no había hecho absolutamente nada para merecer este tipo de acoso que la estaba haciendo pasar. Casi escupí en ese momento porque acosarla fue la broma más grande del siglo. De todos modos, ella siguió tratando de gritarme, pero simplemente colgué, porque no pensé que tuviéramos nada más de qué hablar. Ella ha tomado su decisión y no creo que pueda influir más en ella, así que haré lo que creo que es lo correcto y ella tampoco puede detenerme. Además, tiene una actitud miserable y estúpida, y su novio se está divorciando, así que no creo que vaya a ser de ninguna ayuda para ella, mientras que tengo al resto de mi familia e incluso a mi novia y mis amigos de mi lado. De hecho, creo que voy a contarle la verdad sobre mi madre, porque creo que me he reprimido lo suficiente, pero ahora que ella tomó una decisión, he decidido ser un inconveniente. No creo que esa sea la razón para mantener este secreto más. Actualización 4, lo hice. Le conté al novio de mi mamá la verdad sobre la situación de la casa. No creo que él tuviera idea hasta ahora, no sé cómo, ya que vivía con mi mamá, y es bastante importante esconderlo de tu novio. Además, ella estuvo en contacto conmigo y estoy seguro de que él habría tenido preguntas al respecto, pero supongo que ella es muy buena ocultando secretos. No debería sorprenderme, ya que tuvo un gran éxito en su asunto durante un par de años. No fue muy difícil encontrar una manera de contactarlo, solo tuve que buscarlo en Facebook y, una vez que lo tuve, le envié un mensaje junto con una prueba. También le dije exactamente por qué le estaba diciendo la verdad en este momento, cuando no lo había hecho durante las últimas semanas, ya que estaba tratando de negociar con mi madre. Pero ella había dejado muy claro que no estaba interesada, así que sentí que él tenía derecho a saber cuál era la verdad. Le envié el mensaje hace 2 días y hoy finalmente escuché de mi madre. Esperaba un arrebato de ese tipo, pero no pensé que llegaría tan tarde. De todos modos, ella intentó llamarme por la mañana, pero solo para frustrarla decidí bloquearla. Luego procedí a bloquearla en las redes sociales y, finalmente, sin otra forma de comunicarse conmigo, decidió crear una cuenta de correo electrónico falsa y enviarme un mensaje desde esa dirección. Me dijo que esperaba que yo fuera feliz ahora que la había creado. Había un montón de drama entre ella y su novio sin ningún motivo, y él había decidido dejarla y volver con su esposa para tratar de arreglar las cosas, y la estaba culpando por toda la situación, en lo cual tiene razón. Así que ni siquiera entiendo por qué está enojada. Fue un mensaje muy largo sobre cómo se iba a asegurar de que yo pagara mucho por esto, y lo único que podía pensar era que ella podría provocarlo. A decir verdad, ya no me asusta. Ya perdí todo lo que tenía que perder y ahora solo hay un camino por recorrer, y eso es arriba. Así que estoy muy ansioso por la actualización 5 del caso judicial. Hola, chicos. No los he actualizado sobre lo que ha estado sucediendo en mi vida durante el año pasado y creo que ya es hora de que lo haga. Como dije, estaba esperando con ansias el caso en la corte, así que mi madre terminó impugnando el testamento y el caso fue a la corte. El abogado de mi padre y yo decidimos pelear tan duro como pudimos y, en pocas palabras, después de 8 largos meses, finalmente pudimos obtener un veredicto a nuestro favor. El testamento era definitivamente válido y iba a ser confirmado. Esto sucedió hace 2 meses y todavía estoy muy feliz por eso. Tuve que dejar la casa y ya no tenemos ningún contacto con ella, así que no sé qué está haciendo, pero me alegro de que haya recibido su karma. Incluso sus propios padres ya no están en contacto con ella, así que estoy bastante seguro de que ella no puede estar llevando una vida feliz en este momento. Mis vecinos me dijeron que el día que dejó a su novio, había venido a ayudarla, así que supongo que tal vez estén juntos nuevamente, porque estoy bastante segura de que ninguna mujer que se precie aceptaría a un hombre que la había engañado. Así que estoy segura de que la esposa de ese tipo lo había rechazado y él tuvo que volver arrastrándose hacia mi madre para arreglar las cosas. Y mi madre era la persona que, sinceramente, me alegro de que vuelvan a estar juntos, porque se merecen el uno al otro. Estoy bastante seguro de que mi padre está ahí sonriéndome desde el cielo porque le he demostrado a su hijo que soy resistente, fuerte y siempre de pie por lo correcto. Estoy en la universidad ahora mismo, a punto de comenzar mi 2º año. Mis abuelos me están apoyando económicamente por ahora y lo van a hacer hasta que tenga un trabajo, así que estoy muy agradecido por ellos. Sé que quiere saber qué está pasando con mi novia. Ella también está en la universidad y nos reunimos los fines de semana. Cada vez, incluso estamos planeando una escapada corta solo nosotros dos este fin de semana.
Así que todavía vamos bastante fuertes y planeamos tomar esto adelante, ya que nos tomamos muy en serio el uno con el otro. En este momento, la vida es bastante pacífica y estoy muy feliz de estar en esta etapa porque llegar aquí fue la parte difícil. Después de esto, todo lo demás parece pan comido. En esta cuenta subimos las historias completas. Síguenos para más historias.